Hola, soy el profesor Freddy Osorto de Educación Comercial. En esta oportunidad voy a impartirles la clase de gestión presupuestaria. Básicamente vamos a tratar dos temas muy importantes que tienen que ver con la elaboración del presupuesto de ventas y el presupuesto de producción. Bueno, para poder tratar la temática vamos a plantear un ejercicio que hemos elegido para poder hacer estos ejercicios y ver de manera sencilla cómo se calcula un presupuesto de venta y un presupuesto de producción. Veamos el ejercicio entonces. Aquí tenemos el ejercicio que nos hemos planteado. Supongamos que la compañía SATA ha determinado que desea mantener un inventario final correspondiente al 20% de las ventas del mes siguiente, es decir, desea tener en el inventario desde el inicio de cada periodo de la quinta parte de las ventas esperadas en ese mismo periodo. La empresa considera que las ventas en unidades esperadas para el año 2020, que vamos a suponer que este presupuesto es para el año 2020, está presentando los siguientes datos o se estiman las siguientes ventas trimestrales. Para el primer trimestre se estimaron 9.100 unidades. Para el segundo trimestre se estimaron 7.500 unidades. Para el tercer trimestre se han estimado 7.200 unidades y finalmente para el cuarto trimestre 8.200 unidades para un total anual de 32.000 unidades. Se calculará el inventario final deseado conforme a la política del 20% de las ventas del mes siguiente. O sea, la empresa tiene una política que para calcular el inventario final se toman las ventas del mes siguiente y se multiplican por un 20% y eso será el inventario final para cada trimestre en este caso. Considerando que el mes de enero del año siguiente al que se está presupuestando se espera tener unas ventas de 3.500 unidades y posteriormente se hará el cálculo de la producción necesaria considerando un inventario inicial de 550 unidades. Entonces, teniendo esta información, se solicita elaborar un presupuesto de venta y un presupuesto de producción considerando que el precio de venta unitario es de 120 lempiras. Ahí tenemos planteado el ejercicio. Ahora vamos a proceder a desarrollarlo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a comenzar calculando los valores tanto en unidades como en lempiras para cada trimestre. En este caso ya conocemos cuántas unidades se estimaron para el primer trimestre, que en este caso son 9.100 unidades. Esas 9.100 unidades las vamos a multiplicar por el precio unitario, que es de 120 lempiras, y eso nos va a dar el precio total en lempiras con relación a las ventas para el primer trimestre. Y eso nos da a 1.092.000 lempiras. Ahora hacemos el cálculo para el segundo trimestre. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera, multiplicando las 7.500 unidades que habíamos proyectado vender por el precio unitario que es 120 y eso nos va a dar a 900.000 lempiras que serían las ventas del segundo trimestre. Luego hacemos el cálculo para el tercer trimestre que se estimaron ventas de 7.200 unidades a 120 lempiras cada unidad. Eso nos va a dar un presupuesto de ventas para ese trimestre de 864.000 lempiras. Y finalmente hacemos el cálculo para el cuarto trimestre, que es una estimación de 8.200 unidades a 120 lempiras cada unidad. Eso nos va a dar a 984.000 lempiras. Bueno, ya ahí, como pueden ver, tenemos el cálculo de las unidades y el cálculo de en lempiras de las ventas de los 4 trimestres y ya sabemos que 4 trimestres pues componen un año. Entonces, en resumen, el presupuesto de ventas para el año 2020 sería de 32.000 unidades a 120 lempiras, que es el precio unitario. Eso nos va a dar una venta en lempiras de 3.840.000. Como pueden ver, de una manera sencilla hemos hecho un ejercicio práctico de un presupuesto de ventas. Aquí les presento una manera resumida de cómo presentarlo
ya una vez hecho los cálculos, y les puede quedar de esa manera que podemos ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, nada más que con una presentación diferente. Y eso es básicamente un presupuesto de ventas muy sencillo y muy práctico de realizar. Ahora vamos a hacer un presupuesto de producción y vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Para poder hacer el presupuesto de producción necesitamos conocer un dato muy importante, que son los inventarios finales deseados de cada trimestre. ¿Y eso cómo lo calculamos? Pues lo vamos a calcular con los datos que nos dieron en el ejercicio que nos hemos propuesto desarrollar. En este caso dice el ejercicio que hay una política de la empresa de estimar para el inventario final un 20% de las ventas del mes siguiente. Y ese 20% pues lo vamos a aplicar en este caso a las ventas estimadas en cada trimestre. En este caso las ventas pues se están haciendo de manera trimestral, ¿verdad? Los presupuestos se están haciendo de manera trimestral. Entonces, para el caso, en el primer trimestre se estimaron ventas por 9.100 unidades. Si eso lo multiplicamos por el 20%, nos va a dar un inventario final para ese trimestre de 1.820 unidades. Luego hacemos el cálculo para el segundo trimestre, que se estimaron 7.500 unidades. Eso lo multiplicamos por el 20% y nos va a dar a 1.500 unidades, que eso sería el inventario final para el segundo trimestre. Luego hacemos el cálculo para el tercer trimestre, multiplicamos las 7.200 unidades que se habían estimado por el 20%, eso nos va a dar a 1.440 y eso sería el inventario final para el tercer trimestre. Y finalmente hacemos el cálculo del inventario final para el último trimestre o cuarto trimestre y lo hacemos multiplicando las 8.200 unidades que se habían estimado en ventas para ese trimestre por el 20% y eso nos va a dar a 1.640, que sería el inventario final del último trimestre del año. Ahora, pues ya conociendo estos datos de los inventarios finales por cada trimestre, vamos a proceder a hacer el presupuesto de producción. Y lo hacemos de la siguiente manera. Para eso nos vamos a auxiliar de esta fórmula que está dada de esta manera, que va a ser igual a las ventas más el inventario final. Eso va a ser igual al inventario disponible y al inventario disponible le vamos a restar el inventario inicial y eso nos va a dar el número de unidades a producir. Bueno, hemos terminado de hacer el cálculo del inventario final deseado para cada trimestre. Conociendo esta información, ahora vamos a proceder a elaborar el presupuesto de producción, que también, igual que el presupuesto de venta, es un poco sencillo. Y lo hacemos de la siguiente manera, auxiliándonos de una formulita que ya está dada y que consiste a las ventas sumarle el inventario final y eso nos va a dar el inventario disponible. El inventario disponible le restamos el inventario inicial y eso nos va a dar el número de unidades a producir por cada uno de los trimestres. En este caso, para el primer trimestre se estimaron ventas por 9.100 unidades. A eso le sumamos el inventario final, que es 1.820, que eso es el valor que calculamos, como lo podemos ver acá en esta tabla, en esta columna. Eso nos va a dar al inventario disponible, que son 10.920. A 10.920 le vamos a restar el inventario inicial. Como ustedes pueden ver, yo coloreé amarillo esta parte porque quiero que sepan de dónde salen estas 550 unidades. Estas 550 unidades salen del ejercicio que nos hemos planteado, ¿verdad? Y aquí dice que el inventario inicial del mes de enero, o sea, que eso es el primer trimestre, era de 550 unidades. Solo tomamos ese dato y lo aplicamos. Ya conociendo de dónde sale ese dato, pues ya tenemos claro y le restamos entonces esas 550 unidades al inventario disponible y eso nos va a dar al inventario o al número de unidades a producir para este trimestre. Y así sucesivamente lo hacemos con los otros trimestres. Para el caso del segundo trimestre, se toman las 7.500 unidades que estimamos vender. A eso le vamos a sumar el inventario final, que es el valor que calculamos. Eso nos va a dar al inventario disponible. Luego al inventario disponible le vamos a restar el inventario inicial, que en este trimestre pasa a ser el inventario final que quedó en el primer trimestre
pasa a ser el inventario inicial del segundo trimestre. A 9.000 le restamos los 1.820, eso nos da a 7.180 unidades que necesitamos producir para el segundo trimestre. Ahora hacemos el cálculo para el tercer trimestre y es la misma lógica, la misma mecánica. Se estimaron 7.200 unidades, le vamos a sumar el inventario final y eso nos va a dar el inventario disponible. Al inventario disponible le vamos a restar el inventario inicial, que es el inventario final del segundo trimestre, que era 1.500 unidades. Eso se va a convertir en el inventario inicial del tercer trimestre y eso entonces si lo restamos nos va a dar a 7.140 unidades. O sea que para el tercer trimestre necesitamos producir 7.140 unidades. Luego, o finalmente más bien, hacemos el cálculo para el cuarto trimestre. Se estimaron vender 8.200 unidades. A eso le sumamos el inventario final, que es el inventario que calculamos, ¿verdad? Que calculamos de aplicar esta fórmula del 20% y que nos da a 1.640. Si sumamos los dos valores, eso nos va a dar a 9.840, que sería el inventario disponible. Al inventario disponible le vamos a restar el inventario inicial, que es el inventario final del tercer trimestre, y lo restamos, ¿verdad? Eso nos va a dar a 8.400 unidades a producir para el cuarto trimestre. De esa manera, pues, ya hemos hecho el cálculo del presupuesto de producción para el año 2020 para la empresa SATA. Entonces, ahora, para saber cuántas unidades necesitamos producir en el año, solamente sumamos el número de unidades a producir por cada trimestre, que consiste en sumar 10.370 del primer trimestre, 7.180 del segundo trimestre, 7.140 del tercer trimestre y 8.400 del cuarto trimestre. Eso nos da a 33.090 unidades. O sea que para el 2020 nuestro presupuesto de producción es de 33.090 unidades. Bueno, como pueden ver, ahí tenemos un ejercicio sencillo y fácil de comprender para el cálculo de un presupuesto de producción. Espero que esta clase les sirva de algo y les pueda ayudar en su clase de gestión presupuestaria. Gracias por su tiempo, por su atención y muchas gracias.